Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar en unos minutos nuestro webinar, que es, en pocas palabras, pues una introducción al curso que vamos a tener próximamente de Radio Network Planning, ¿ok? Entonces, en este curso que va a empezar próximamente el día 22 de junio, vamos vamos a poder analizar diferentes cosas de la red, ¿ok? Eh, de una parte de la planeación, ¿ok? Vamos a introducir de qué va a ir este curso, cuáles son eh, las diferentes features o las diferentes características que nosotros debemos de tener para poder, eh, para poder dimensionar una red de forma correcta. Ok, entonces vamos a empezar en unos minutos. Y por ahí Ferney Merchant me está diciendo que si la transmisión es solo por Facebook. Mira, Ferney, por Facebook en vivo sí, pero también la pueden encontrar en YouTube. Hemos tratado como de hacer las transmisiones de manera simultánea, pero a la mera hora se nos complica mucho hacerlo por los dos lados porque o a veces YouTube no está funcionando correctamente y Facebook nos ha parecido más estable. Pero eso no quiere decir que no lo puedas conseguir en YouTube. Posteriormente vamos a colgar este video en YouTube también para que lo puedas compartir. Entonces aquí vemos el cartel, ¿verdad?, del curso que vamos a tener. Eh, ¿Por qué hacemos nosotros estos webinars, estas introducciones? Porque es bien importante que ustedes tengan bien claro a lo que van a entrar al curso, se resuelvan todas sus dudas, también tomamos sugerencias en el caso de que ustedes quieran, así en el caso de que ustedes quieran entrar. Pues tengan bien claro qué es lo que van a aprender y cómo van a poder implementar todos estos conocimientos en su vida laboral, ¿ok? Entonces acá les estoy presentando el cartel del curso, la cartel de promocional del curso, que se va a estar dando del día 22 al día 28 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia, pero pueden ustedes acceder al curso de cualquier lado vía Webex, ¿verdad? Y pues pueden estar en vivo haciéndole preguntas al instructor, haciendo comentarios, como si estuvieran ustedes ahí, pero pues obviamente en la comodidad de donde ustedes quieran tomarlo. Esto va a ser del 22 al 28 de junio, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, para que se les facilite a todos asistir, para todos aquellos que estudian o por razones laborales no pueden ir a otro horario, pues adecuamos este horario que puede ser más factible para ustedes. ¿Okay? Sale, entonces vamos a dar unos minutos a que entren un poco más a ver el video y comenzamos con la introducción.
Ok, bueno, pues vamos a comenzar con este webinar. Este curso que vamos a tener a continuación entonces va a ser enfocado a Radio Network Planning, en el cual vamos a ver un poco cómo es que se dimensiona una red. Realmente para el curso promocionalmente se llama planning porque se llama planeación, pero realmente lo que se hace es un dimensionamiento de la red, ¿no? Es como se le llama de forma profesional a la planeación, es un dimensionamiento de la red, porque un dimensionamiento de la red nos especifica muy bien qué tipo justamente de planeación, qué tipo de diseño vamos a realizar, ¿ok? Entonces, vamos a ver este curso, lo más importante de este curso, y que quiero que sepan que este curso se divide en 3 secciones, ¿ok? Uno va a ser este que vemos a continuación, que es el Radio Network Coverage Dimensioning, ¿ok? Es un dimensionamiento de cobertura, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el radio de mi celda? Ok, vamos a platicar un poquito cómo se hace este dimensionamiento de cobertura dependiendo del radio de la celda. Y sí, porque finalmente la cobertura se reduce a la distancia a la cual va a llegar la transmisión de cada una de mis celdas en un área en particular, en un clúster correspondiente. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, si nosotros tenemos un clúster, un área de una ciudad que comparte la misma morfología, que comparte la misma densidad de usuarios, ¿ok? Pues vamos a escoger esta área en particular para poder dimensionar hasta cuál es el radio, cuál es la distancia al cual va a llegar la cobertura de los sitios en ese clúster en particular. ¿Ok? Esto es la primera parte, que es la parte de cobertura. La segunda parte que vamos a analizar es la parte de capacidad. ¿Ok? De acuerdo a la capacidad, lo que vamos a analizar es cuántos usuarios vamos a poder soportar en una red. ¿Ok? Ok, los usuarios ya tienen cobertura, qué bueno. Pero ahora que tengan cobertura no quiere decir que tengan servicios. Y que tengan servicios tampoco quiere decir que tengan buenos servicios. O sea, que las tasas de transferencia sean buenas. Entonces, esta va a ser la segunda parte, esto es la segunda parte del curso que va a tener que ver con la capacidad, que es lo que tenemos acá. Radio Network Capacity Dimensioning. Entonces, se hace primero un análisis por cobertura y posteriormente se hace un análisis de capacidad. Ok, los usuarios ya tienen cobertura, ahora que tengan una experiencia adecuada. ¿Cuál experiencia? ¿Cuál experiencia quieres que tus usuarios tengan en tu red? Ok, ¿de acuerdo a qué servicios? Bueno, que tengan servicios de streaming a 500 kilobits por segundo, pero que también tengan Volte, pero que también tengan servicios Best Effort, que son los servicios FTP, HTTP, ¿ok? A 1 megabit por segundo. Ah, ok, bueno. Entonces, de acuerdo a esos principios que se toman en la planeación, posteriormente vamos a dimensionar con cuánta capacidad nosotros debemos de proveer a nuestros N2Bs para que tengan esa experiencia que tú estás planeando en premeditado, ¿ok? Aquí primero es, yo quiero que tengan tal experiencia en la red. Ah, bueno, entonces necesitas provisionar a tus celdas con tanto equipo en banda base o con tantas tarjetas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también es cuánto
lo que comentaba yo anteriormente, cuánta cobertura quieres que tenga, ¿no? ¿Quieres cubrir con un enodo B, quieres cubrir una área de 4 kilómetros cuadrados, de 10 kilómetros cuadrados? Bueno, pues también a eso se refiere la parte de la cobertura. Y por último, en la tercera parte del curso es donde nos referimos a LTE Cell Planning, o sea, ya dimensionamos la cobertura, posteriormente dimensionamos la capacidad y posteriormente dimensionamos los parámetros que quiero que tengan. ¿Qué parámetros yo quiero que tengan? Bueno, quiero que hacer una planeación de frecuencias, ¿ok? O una planeación de las tracking area codes, o una planeación de vecindades, una planeación de PCIs, ¿ok? Cómo definir si una celda va a tener un cyclic prefix normal o una celda va a tener un cyclic prefix extendido, todo eso, ¿no? Ok, bueno, ya planeaste cobertura, ya planeaste capacidad, ahora te hace falta darle los parámetros principales a la celda para que el sitio se pueda pues entregar al área de implementación. ¿Para qué? Pues para que lleve en marcha la ubicación de donde va a estar el sitio de acuerdo a la cobertura que tú planeaste, para que posteriormente, ya que se instale el sitio, se provisione con todos los equipos en banda base necesarios y con toda la interfase S1, con el ancho de banda de la interfase S1 que se conecta al core necesaria para poder proveer de acuerdo a la capacidad, para poder proveer a ese nodo B con todos los recursos de acuerdo a la experiencia que tú estás planeando que deben de tener tus usuarios. Y la tercera parte es, bueno, ok, ¿cuáles son los parámetros principales con los cuales van a echar a andar el sitio? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el tracking area que van a tener los sitios que nos sirven? El tracking area nos sirve para el paging principalmente. ¿Cuáles van a ser sus vecindades? ¿Cuáles van a ser sus PCIs? Todo eso también le corresponde a los ingenieros de planeación hacer, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente ya se implementa el sitio, se da como bueno, se da como válido, y ya posteriormente pues llega la parte de la optimización, ¿de acuerdo? Donde se hacen diferentes drives y se hace lo que se llama el LTE Site Tuning, cuando se precisan varios parámetros en el sitio para poder darle, digamos, el toque final para que la red esté puesta en marcha. Pero en esta parte de la planeación hacemos todo eso previo a la implementación del sitio para que cuando llegue la parte de cuando lleguen los instructores, cuando lleguen la gente de optimización, pues ya tengan el sitio lo más óptimo posible a lo que se desea, que tengan la cobertura que se desea, la capacidad que se desea y la experiencia del usuario que se requiere en una red, ¿ok? Entonces, esto va a ser estos van a ser las tres secciones principales del curso. Voy a introducir un poco de la parte de cobertura, que es la primera parte, y algo muy importante de mencionar en este curso es que vamos a poder hacer prácticas, ¿ok? O sea, ustedes se van a quedar con un modelo de cobertura para que de acuerdo a diferentes parámetros que ustedes le ingresen a su modelo, se determine cuál va a ser la distancia, hasta dónde va a llegar sus celdas, por ejemplo. De acuerdo a otros parámetros va a llegar a otra distancia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la primera parte, que es esta parte de la cobertura, vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a tener para el Radio Network Planning. Vamos a poder describir cuál es el proceso para poder dimensionar la cobertura y entender diferentes parámetros referentes a un link budget, que es lo que se tiene como precedente para la cobertura. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser esta diapositiva que vemos a continuación? Lo que nos dice o lo que nos establece es cuál va a ser las diferentes facetas para poder llegar ya a una planeación final, ¿ok? Primero, necesitamos nosotros de la preparación, o sea, saber qué es lo que vamos a planear, ¿no? Acá en Preparation. Acá es qué es lo que vamos a planear en particular, qué es lo que vamos a
a tener en cuenta para posteriormente realizar el dimensionamiento del radio de cada una de mis celdas, ¿ok? Entonces vamos a tener, bueno, cuáles van a ser las entradas, cuál va a ser el área que nosotros deseamos planear para poder determinar cuántos sitios necesitamos para darle la cobertura adecuada y dónde van a estar ubicados posteriormente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la cobertura target o la cobertura esperada de acuerdo a las diferentes morfologías que podemos tener. No es lo mismo dimensionar un sitio en un ambiente urbano denso o un ambiente urbano o un ambiente suburbano. ¿Cuáles van a ser mis objetivos de calidad? ¿Ok? En cuanto a capacidad, lo que les comentaba yo en la parte de capacidad, bueno, ¿cuáles van a ser lo esperado de throughput o de tasas de transferencia que quiero que mi usuario experimente en el borde de mis celdas, ¿no? Que es lo que se refiere acá con quality objectives. Y posteriormente, ¿cuáles los requerimientos de capacidad? Perdón. ¿Cuáles son los requerimientos de capacidad? ¿Cuántos suscriptores yo estoy esperando tener en mi red? ¿Cuál es mi modelo de tráfico que voy a tener para poder determinar cómo tengo que dimensionar esos sitios que ya tienen una cobertura previamente dimensionada y que se espera que los usuarios que estén bajo esa cobertura tengan un servicio en particular, ¿no? Entonces, esto es lo que comprende la planeación, ¿ok? La preparación de la planeación. Posteriormente ya viene la parte medular del curso, la parte más importante, que es la parte del link budget y la parte de capacity dimensioning, que es justamente, que es lo que yo comentaba, que este curso es en especial muy aterrizado a lo que ustedes van a hacer en la práctica, porque ustedes se llevan de este curso la práctica misma en el cual hacen un dimensionamiento tanto de cobertura de capacidad. En el caso de la cobertura, hacen un link budget, una estimación o un presupuesto del enlace, digamos, hablando literalmente lo que significa link budget, de cuáles van a ser todas las pérdidas y todas las ganancias que ustedes van a tener en el aire, dependiendo de los equipos que ustedes escojan. Ahí vamos a presentarles, pues, las pérdidas que tiene, por ejemplo, un jumper, las pérdidas que tiene un feeder, las pérdidas que tienen los conectores o los duplexores que se pueden utilizar en torre, por ejemplo, las ganancias que pueden tener las antenas de acuerdo al lóbulo principal de cada una de ellas, según las que ustedes elijan, ya sea un lóbulo principal de 30, de 60 grados o incluso una antena omnidireccional, ¿ok? Y posteriormente, pues ya la antena sale al aire y se comprenden diferentes márgenes, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata el link budget, de tener en cuenta ustedes como ingenieros de planeación enfocados en LTE, de tener en cuenta todas aquellas consideraciones que deben de tener cada vez que ustedes van a hacer una planeación de su cobertura, ¿ok? Entonces, cuando hacen ustedes este lean budget, ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, de acuerdo, SLT, bueno, pues vamos a tener en cuenta tales y tales cosas para poder hacer el estimado de cobertura que puedan tener en su red. Posteriormente viene la parte de capacidad, que es la parte que vamos a hablar posteriormente a la cobertura. Posteriormente, en la parte de planeación nominal se tiene, bueno, ya tengo yo cuántos sitios yo requiero de acuerdo a la morfología de mi red y a toda la planeación que yo realice. Bueno, ahora dónde se van a encontrar, cuáles son todas esas consideraciones que debemos de tener para poder elegir la posición correcta de un sitio, cuáles van a ser los aros de búsqueda, cuál es un aro de búsqueda adecuado, ¿de acuerdo? Porque ustedes como ingenieros de planeación pueden entregar al área de implementación diferentes ubicaciones a modo de que se les adecue en base a la planeación previa que hicieron, pero no quiere decir que estas ubicaciones las vayan a obtener. Pero también como ingenieros de planeación deben de validar o deben de aprender a saber cómo validar si otros candidatos, aparte del que ustedes habían propuesto, también nos sirven para poder hacer una adecuada planificación de los sitios, ¿no? Entonces acá el área de implementación va a buscar el sitio,
les proponen a ustedes como ingenieros de planeación y pueden ustedes decir, bueno, si va o no va de acuerdo con los diferentes conocimientos que adquirimos en este curso. Y bueno, con esto, bueno, ya abarqué la parte de los aros de búsqueda. También tenemos la parte de configuración de parámetros, que es lo que le comentaba, que es lo que vemos más a fondo en la parte de LTE Cell Planning, que es la última parte del curso. Y posteriormente una predicción y simulación, ¿no? En donde ustedes ya pueden ir a su herramienta de planeación, ya sea UNET, Atoll, Planet, ¿verdad? En base a todos los conocimientos que ustedes adquieren en este curso y poder hacer su proyecto de simulación de planeación. ¿Por qué les ayuda este curso a poder familiarizarse con todas estas herramientas de planeación? Porque todos estos conceptos que vemos aquí son las entradas de esas herramientas. Todas estas herramientas de planeación funcionan de una manera muy similar, ¿ok? Lo complicado es poder identificar qué quiere decir cada cosa, ¿verdad? ¿A qué se refiere con todas esas entradas que les piden, ¿no? Entonces, este curso les va a poder habilitar a hacer todos sus proyectos de simulación que se requieren antes de hacer una planeación de manera correcta. ¿Ok? Y posteriormente ya viene el Detail Planning, que es una planeación detallada en el cual se hace un site survey, se hace un estudio del sitio, la altura de la torre, las alturas disponibles, etcétera, y una nueva adquisición del sitio. Ya cuando ya se confirma que un sitio va a estar en particular, se configuran los vecinos, ¿verdad? Se configura el PCI que va a tener cada una de las celdas, el TAC, que es el Tracking Area Code, que nos van a ayudar para el paging, y pues diferentes parámetros como los parámetros de acceso, todas la configuración del canal de RACH, etc. Entonces, este va a ser el procedimiento que se ve en la parte de la planeación. En la parte, cuando nosotros analizamos los diferentes targets, bueno, acá tenemos el área que vamos a cubrir, el servicio, la calidad, que es lo que comentaba yo, cómo quieren que sus usuarios sean tratados, qué es esto de Target Coverage Probability, ¿de acuerdo? Que esto es un término bien importante para los ingenieros de diseño. O sea, esto del Target Coverage Probability no es más que cuál es la posibilidad de que un usuario dentro del radio de la celda tenga cobertura o no, ¿de acuerdo? Porque ustedes podrán decir, bueno, pues se supone que yo estoy estableciendo un radio de 1 kilómetro. Si un usuario está dentro de ese kilómetro, debe de tener cobertura. Bueno, no es tan así. Nosotros debemos de ser, a la hora de dimensionar, un poco permisivos a que el usuario puede ser que en un 2% del área que yo estoy planeando de tener de cobertura, pues no la tenga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay obstáculos, porque hay instalaciones, hay situaciones indoor, ¿verdad? Pueden haber diferentes áreas donde no se logra esta cobertura y debemos nosotros tener en cuenta este parámetro. Por ejemplo, este es uno de los parámetros que les va a preguntar cualquier herramienta de optimización. ¿Cuál es la de planeación? ¿Cuál es la probabilidad de cobertura que que tengan tus usuarios? Y también cuál es la carga de tu celda. No cuál es la carga real, obviamente, porque la celda todavía no está implementada, sino cuál es la carga que tú quieres que tus celdas tengan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no puedes dimensionar tu red de acuerdo a que las celdas lleguen a un pico del 100% de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque la celda se te va afuera de servicio. Entonces tú puedes establecer, bueno, cuál es una carga normal para una celda en downlink, una carga normal para una celda en uplink, en potencia, en número de usuarios. Todos estos conceptos los vemos en el dimensionamiento de la cobertura y dimensionamiento de la capacidad. ¿Ok? Otros parámetros que se ven en la parte de la planeación, cuál es la morfología de tu red, modelo de canal y velocidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la morfología? O sea, ¿cómo vamos a determinar que es un clúster que están ustedes considerados como urbano denso o urbanos o urbano rural? O si están ustedes planeando que sus usuarios van a estar en un tren de alta velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son entradas para poder determinar cuál es un radio adecuado de sus celdas.
El modo de canal también son conceptos muy de las herramientas de planeación y que se toman en cuenta para realizar una planeación de cobertura. ¿Cuál es el modelo de canal? ETU 3, EVA 120, ¿de acuerdo? ETU es Typical Urban, Equivalent Typical Urban 3, quiere decir que los usuarios van a 3 kilómetros por hora, o sea, si los usuarios se encuentran caminando, se comprende que una velocidad normal de un usuario que está en una ciudad, en un centro de una ciudad, están caminando a 3 kilómetros por hora. Si están en un vehículo, están a 30 kilómetros por hora. Si es urbano, por ejemplo, porque obviamente se comprende todo el tema del tráfico, los usuarios se mueven más lento. En suburbano, pues que van a 60 kilómetros por hora. O en rural van a 120. Todas esas consideraciones que van a afectar el modelo de canal a la hora de hacer esta planeación. ¿Ok? Otros parámetros también, los requerimientos de cobertura. ¿Ok? Cuando ustedes tienen un requerimiento de cobertura, van a tener que para cada morfología se van a tener, que es lo que es la gran entrada aquí, porque es algo que ustedes no pueden cambiar, ¿no? Ustedes no pueden incidir entre la morfología de su clúster. Su clúster es urbano denso y es urbano denso, punto. Ustedes no pueden incidir en eso, pero sí pueden incidir en la probabilidad de cobertura que deben de tener sus usuarios en ese clúster, ¿ok? Entonces, eso es lo que vemos como valores típicos. En un clúster urbano denso, el 95% de probabilidad deben de tener sus usuarios de contar con cobertura dentro de la transmisión, dentro del lóbulo de la antena de cada uno de los sectores de su nodo B, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden cambiar, ¿no? Yo como ingeniero de diseño puedo decir, bueno, quiero que tengan un 95% de probabilidad de cobertura o un 90% de probabilidad de cobertura y ver cómo incide eso en el radio máximo que pueden tener sus celdas, ¿ok? Entonces, ¿por qué es esto súper importante? Y este curso nos ayuda porque nos engloba muchos parámetros, ¿ok? Muchos conceptos de radiofrecuencia y los aterriza a una red de telefonía celular de LTE, ¿de acuerdo? Entonces acá se aclaran muchos, pues tal vez lagunas de conocimiento o que tienen conocimiento pero no los tienen muy claros para qué nos sirve o en qué nos impacta en la red. Bueno, acá se viene a aclarar todo eso y aterrizarlos de forma práctica en un modelo de cobertura y de capacidad que vamos a tener en el curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace un dimensionamiento de cobertura y dimensionamiento de capacidad. Esto es, bueno, yo tengo una probabilidad de hacer una cobertura en particular y para la cual yo necesito 20 sitios por cobertura, ¿de acuerdo? De acuerdo a la morfología del sitio. Por cobertura yo necesito 20 sitios, pero por capacidad yo necesito 25 sitios, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Bueno, para cubrir mi clúster, con 20 sitios yo lo hago para cubrir, pero según la expectativa que quiero que tengan mis usuarios, según la experiencia que quiero que tengan mis usuarios, ¿ok? Pues yo quiero que mis usuarios tengan muy buen throughput, entonces yo necesito realmente 25 sitios, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con la cobertura y la capacidad, se hacen por separado y al último se conjuga o más bien converge la cobertura con la capacidad para poder determinar cuántos nodos B necesitamos para poder dar ese dimensionamiento a nuestra red. Nos pregunta acá Mike Ley, ¿cuánto dura el curso? Bueno, el curso es del 22 al 28 de junio, ¿ok? O sea, esto va a ser, es una duración de 5 días, en el cual se tiene de 6 a 10 de la noche, ¿ok? Entonces es del 22 al 28 de junio. Hay cupos disponibles para inscribirse. También me preguntan si hay cupos disponibles
Justamente este webinar nos ayuda a poder difundir todos estos conocimientos y que ustedes se interesen para que logren un cupo dentro del curso y no se queden y no esperen a otra fecha, ¿no? Que tomen la decisión. Si es posible tomarlo de una vez este 22, sería muy oportuno para que, pues, para que puedan implementarlo en sus redes de forma adecuada y también oportuna. Bueno, y posteriormente en la planeación nominal, ¿ok? La planeación nominal es, bueno, dónde voy a ubicar mis sitios, cuáles son los diferentes parámetros, de RF que yo necesito, la simulación que voy a hacer yo de la cobertura de mis sitios y de la capacidad de mis sitios, y mis aros de búsqueda, mis search rings que se llaman, ¿no? Entonces, lo que vemos acá no es más que un ejemplo de todos los diferentes clústeres que podemos tener en un área en particular. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 tipos de sitios. Sitios que tienen una cobertura muy pequeñita, ¿de acuerdo? Que pues, se pueden comprender como sitios en una morfología urbano denso, ¿verdad? Una morfología urbana densa. Los sitios tienen una cobertura más reducida. ¿Por qué? Porque los usuarios se concentran en áreas más pequeñas y por situación no de cobertura, sino de capacidad, los radios deben de ser más pequeños, ¿de acuerdo? Para comprender a menos usuarios por cada sitio, o más bien a una densidad de usuarios en particular por cada sitio. Pero como los usuarios se concentran en un área, por eso, en un área más pequeña, por eso es que los sectores tienen un área más reducida. Posteriormente, bueno, pues acá tienen también otro clúster, que es un clúster con cobertura urbana, ¿ok? Que ya pueden tener un área mayor, digamos, a zonas residenciales, ¿de acuerdo? Donde no hay tantos comercios o tantas zonas de oficinas, donde es donde más se concentra la gente, o también áreas suburbanas, ¿ok? Donde pueden tener áreas mucho más amplias e incluso pueden considerar también la presencia de sectores omnidireccionales, ¿ok? O sea, que transmitan en todas direcciones. ¿Por qué? Porque se logran unas áreas mayores de cobertura. Esto es un escenario que no se contempla mucho en la industria, también porque a veces no se tiene el conocimiento de los beneficios de tener un sector omnidireccional, ¿no? En términos de vecindades, en términos de interferencia, pues todo esto también son beneficios de un sector omnidireccional. Obviamente aquí sacrificamos capacidad, pero mejoramos muchas otras cosas que nos sirven cuando la capacidad no es un problema, sino el problema es la cobertura, de que ustedes quieren llegar a coberturas mucho más amplias, pues pueden tener en cuenta pues sectores omnidireccionales, ¿no? Y proponerlos en sus compañías y dar como nuevas ideas para poder optimizar y tener una planeación más adecuada. Ok, y posteriormente ya llega la planeación detallada, que es la parte que les comentaba de hacer un site survey, que en el site survey se identifican las alturas disponibles, las ubicaciones disponibles para cada uno de los sitios, hacer diferente planeación de PSI, tracking area, cuáles son los PSIs adecuados que deben de tener. Aquí el PSI pues se toma muy en consideración lo que se tenía antes en 3G con el Scrambling Code, pero el PSI no es lo mismo que el Scrambling Code. Debemos de tener también en consideración que la interfase de aire en LTE cambia mucho y deben de también tener en cuenta la ubicación de las reference signals, de las señales de referencia, para poder determinar cuál es el Physical Cell ID, para poder determinar cuál es el PSI de cada uno de los sitios, ¿ok? ¿Cuál es la planeación de tracking area? ¿Ok? ¿Qué es una tracking area demasiado grande? ¿Qué es una tracking area demasiado pequeña? ¿Cómo me afecta una tracking area demasiado grande? Pues bueno, pues me afecta porque el canal de paging que va sobre una tracking area en particular, pues es demasiado grande y pueden ustedes saturar ese canal de paging si sobredimensionan las
tracking areas. Por el contrario, si ustedes tienen una tracking area demasiado pequeñita, ¿qué va a pasar? En el borde, en las fronteras entre una tracking area y otra tracking area, van a tener mucha señalización, porque así es. Pero si ustedes tienen muchas fronteras, ustedes van a estar sobrecargando muchos sitios, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que las tracking areas deben de ser planeadas de una forma, de una manera adecuada para que les sirva a su red, para que sea benéfico y no tengan ninguna congestión ni de señalización ni de el canal de paging. Por otro lado, la planeación del PRACH, de acuerdo a la planeación del canal del Physical Random Access Channel, el canal de acceso, de acuerdo a cómo deben de ustedes configurarlo. Esto también les corresponde a ustedes como ingenieros de planeación. Cómo ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que un PRACH sea configurado con tantos intentos de acceso, con tales potencias iniciales de acceso. Vamos a tener en cuenta todas esas consideraciones y las planeaciones de vecindades. ¿Qué estrategias van a decidir? Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que este sitio nada más tenga vecindades entre la misma frecuencia o a diferentes frecuencias o a diferentes tecnologías, que un sitio en particular yo no quiero que haga un handover a GSM, que lo haga únicamente a WCDMA. Bueno, de todas estas estrategias que ustedes pueden planear para poder dimensionar adecuadamente su red, que inclusive les puede también ayudar a, ya desde la planeación, ayudar a que no tengan, a que tengan una carga balanceada en sus celdas, que esto también es ya más tema de las ingenierías de optimización, pero hacerles un poco el trabajo a ellos también, que tengan una estrategia de vecindades adecuadas para no sobrecargar las celdas o para que vayan con una carga distribuida entre ellas, ¿ok? Y bueno, posteriormente toda la planeación de los algoritmos de radio que se ven también en el curso. ¿Ok? Esta parte también es súper importante, esta otra diapositiva que les estoy enseñando, todo lo que yo subrayo en rojo es estas features, ¿verdad? O estas características de una celda de LTE que difiere a la planeación de 2G y de 3G y de que ustedes deben de saber para hacer un dimensionamiento correcto, ¿ok? Bueno, lo primero que tienen que saber que a diferencia de 3G y de 2G, la cobertura de LTE está relacionada con el ancho de banda de sus portadoras de LTE. Nosotros sabemos ya que en LTE hay diferentes anchos de banda, de 1.4 megas, de 3, 5, 10, 15, 20 megahertz, y esto afecta a la cobertura, ¿ok? Esto no lo teníamos antes, esto es nuevo. Si ustedes tienen más ancho de banda en su portadora, la cobertura se reduce. ¿Por qué? Porque esta potencia que sale por su antena es distribuida entre un mayor ancho de banda, entre más subportadoras, entre más subcarriers, ¿ok? Entonces son consideraciones. Las ganancias que nos da MIMO, ¿verdad? MIMO nos ayuda para mejorar transferencias, sí es cierto, para mejorar tasas de transferencia, pero también nos ayuda para mejorar cobertura cuando el usuario lo requiere. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que MIMO puede funcionar tanto como Spatial Multiplexing, que es cuando se beneficia el throughput de la celda y del usuario, como Transmit Diversity, que es cuando el usuario se ve o tiene ciertos problemas de cobertura o está en ciertos servicios donde no se requiere gran tasa de transferencia, donde se opta por utilizar MIMO como una diversidad de transmisión y nos da una ganancia también que a considerar desde el diseño de una celda. ¿Ok? Otras ganancias, el ICIC, ganancias de Intercell Interference Coordination y de IRC, de acuerdo, que también es bien importante, Interference Rejection Combining. Son diferentes features que nosotros podemos implementar en nuestra red que nos pueden ayudar a mejorar el dimensionamiento o hacerlo mucho más exacto y también tener en cuenta todos esos argumentos que pueden ustedes considerar para mejorar las condiciones de cobertura de su red. ¿Ok? También la parte del MCS, Modulation and Coding Scheme, los diferentes tipos de modulación
que se tienen en LTE y que no se tenían en 2G y de 3G, que nos pueden ayudar a mejorar las tasas de transferencia, sobre todo cuando estamos dimensionando capacidad, ¿ok? Y bueno, acá vemos que LTE trabaja en en mucho más bandas que lo que trabajaba WCMA. Lo que vamos buscando las diferentes tecnologías es estar validado en en muchas más bandas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están trabajando en 2.6 gigas y cada vez se van validando más, pues bueno, deben de tener en cuenta todas esas constraints, todas esas contras que se deben de considerar cuando estamos trabajando en frecuencias más altas, ¿no? O en frecuencias bajas, en la frecuencia de 700 megas, que ahora está implementándose en muchos países, y cuáles también esas consideraciones que deben de tener en la cobertura tan amplia que nos da esa banda, ¿no? Que tampoco es tan bueno tener una cobertura tan que se difunda la señal tanto porque, pues recordemos que aquí todas las celdas trabajan en la misma frecuencia, al menos así se hace típicamente en las redes, y pues también las coberturas deben de estar correctamente delimitadas, correctamente planeadas. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en el curso y no quiero irme sin antes enseñarles dos diapositivas más. Ok, entonces esta diapositiva que vemos acá es lo que nos da cuál es el dimensionamiento de la cobertura, ¿ok? Primero empezamos a hacer el cálculo de cobertura por el EIRP. ¿Qué es el EIRP? No es más que la potencia que sale de mi antena, tomando en cuenta la potencia que sale de mi unidad de radio, de mi radio frequency module, ¿ok? Tomando en cuenta las pérdidas de conectores y cable, y tomando en cuenta la ganancia de mi antena, ¿ok? Esto se llama el EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power, ¿ok? Y también tenemos que tener en cuenta algo bien importante que es el Minimum Receiver Sensitivity, ¿ok? El Minimum Receiver Sensitivity no es más que la señal mínima con la cual nosotros debemos de llegar a mi receptor, ¿de acuerdo? Para el downlink, mi transmisor es la antena de mi celda y mi receptor es la antena de mi user equipment. Y para el uplink, el transmisor es la antena de mi user equipment y mi receptor es la antena de mi celda, ¿ok? Entonces, todos estos conceptos los aclaramos y vemos cuál es la cobertura que tenemos tanto en uplink como la cobertura que se tiene en downlink, perdón, que no es lo mismo. Y posteriormente se toma en cuenta cuál es mi radio total, ¿no? El radio total no es más que el mínimo de radio que se tenga tanto en uplink como en downlink, ¿no? Puede ser que en uplink yo tenga 1 kilómetro y en downlink yo tenga 1.2 kilómetros. Ah, bueno, pues mi radio es únicamente de 1 kilómetro porque para una comunicación adecuada yo debo de tener tanto uplink como downlink cobertura en los dos sentidos, ¿ok? Y posteriormente se calcula el número de sitios a tener dependiendo del área que yo tenga a cubrir, ¿ok? Yo tengo acá también una diferenciación entre dos tipos de sectores. ¿Cuál es el área que yo tengo, teniendo en cuenta el radio de mi celda, multiplicado por 9 octavos raíz de 3? Entonces yo en esta área, yo lo que tengo en cuenta es comprender cuál va a ser cuántos números de sitios yo necesito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el área que yo necesito a cubrir en un sitio? Bueno, pues va a depender del radio que yo tenga planeado. ¿Y cómo voy a planear el radio? Bueno, lo hacemos por medio de esta diapositiva que vemos acá, en el cual se comprenden todas esas pérdidas, ¿no? Entonces, ya para finalizar este webinar,
Quiero explicarles un poco esta diapositiva porque es de mi interés que ustedes tengan en cuenta de todo lo que vamos a aprender, todo lo que consideramos en un dimensionamiento de cobertura. Ustedes tienen en cuenta cuáles son las potencias con las cuales transmite un nodo B, cuáles son las pérdidas del cable, cuáles son las ganancias de la antena, si existen otras ganancias o no. Les hablamos sobre otras ganancias que podemos tener para la transmisión, ya sea que ustedes tengan un Tower Mount Amplifier, un amplificador montado en la torre que me pueda dar aún más potencia de transmisión, y posteriormente yo llego a un tope de cobertura, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve representado por esta línea negra que vemos acá. Este tope de cobertura es lo que se conoce como el EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power. Posteriormente yo tengo que tomar en cuenta diferentes márgenes como el Shadow Fading Margin y el Interference Margin. El Shadow Fading Margin no es más que los márgenes que yo tengo contra obstáculos. Yo debo de comprender que debo de tener en cuenta que van a haber obstáculos que no me van a permitir llegar a mi usuario, ¿ok? Entonces yo tengo que tener en cuenta esos obstáculos y qué tanta potencia me va a reducir, qué tantos dBs de potencia me va a reducir en mi cobertura para poder llegar a mis usuarios. Y posteriormente también un margen de interferencia. ¿Por qué? En el caso del downlink, pues todos los N2Bs transmiten en las mismas frecuencias, y dependiendo de la densidad que yo tenga de N2Bs, pues voy a tener más interferencia, y eso también va a reducir el radio de mi celda. Posteriormente, ahora les hablo del pad loss, pero posteriormente vamos a ver el penetration loss, cuáles van a ser las diferentes pérdidas que se va a tener en caso de que los usuarios se encuentren en ambientes indoor, ¿ok? Si el usuario se encuentra en un ambiente indoor, pues vamos a tener muy en cuenta cuál es el escenario indoor en el cual ellos se encuentran, para poder determinar, bueno, pues cuántos dB se van a reducir, ¿ok? Vamos a tener en cuenta cuántos dB se van a reducir dependiendo del tipo de estructura que se tenga, ¿no? Entonces van a tener, bueno, pues se encuentra una casa de tales materiales, cuál es el común de tipo de estructuras que tienen en su clúster para poder determinar cuáles son las pérdidas por cobertura, ¿no? Entonces puede ser que en un radio de su celda lo pueden dimensionar de 2 kilómetros, pero si el usuario se encuentra dentro de una casa, dentro de una fábrica, dentro de una oficina, bueno, su radio se va a reducir, entonces nada más van a cubrir hasta 1 kilómetro, ¿no? Ya no ese 1.5, 2 kilómetros que habían tenido en cuenta cuando sus usuarios se encuentran en ambientes outdoor, ¿ok? Se tienen en cuenta también las pérdidas corporales por el receptor, ¿de acuerdo? Que es, vamos, el usuario que está hablando, y las pérdidas que el cuerpo le da a la red, o le quita más bien a la red, y la ganancia de la antena de un user equipment normal, ¿de acuerdo? Que es lo que se toma en consideración para poder tener en cuenta cuál es la sensitividad final de su user equipment, ¿ok? Entonces, toda esta estimación se va tomando en cuenta aterrizado a redes de LTE, ¿ok? Toda esta estimación afecta a las redes de LTE y es muy dedicado, son todos los valores típicos de una red de LTE para poder determinar cuál es la potencia que ustedes tienen permitido perder en el aire, que es esto último que les señalo, el pad loss, ¿ok? ¿Cuáles son las pérdidas de trayectoria que ustedes pueden tener permitido tener? Esto es un concepto a veces un poco difícil de entender, pero digamos que es lo que ustedes se tienen considerado, perder en un enlace, ¿no? Puede ser 140 dB, etcétera, que eso es lo que finalmente lo igualamos con diferentes modelos de propagación para poder determinar cuál es su radio total de su celda, ¿ok? Entonces, todo eso, esto finalmente es la práctica que se va a hacer, todas estas consideraciones de los sitios
que vamos a tener en cuenta en, en una estimación de trayectoria, ¿vale? Entonces, con esto último, damos por terminado el webinar. Bueno, en términos de capacidad también, les quisiera yo comentar, en términos de capacidad también vamos a tener en cuenta sus diferentes modelos de servicio, ¿ok? ¿Ok? Que este es un modelo de servicio, ¿no? Esto que vemos acá no es más que un ejemplo de un modelo de servicio. ¿Cuáles son los servicios que ustedes van a tener en una celda? ¿Ok? Ya hicimos la cobertura. Muy bien. Entonces, ya que ustedes tienen la cobertura, ¿cuál va a ser el throughput que cuál va a ser la tasa de transferencia que ustedes le quieren dar a los usuarios de acuerdo a cada uno de los servicios que ustedes planean en su red? Voz sobre IP, videollamada, videoconferencia, real-time gaming, o sea, juegos en tiempo real, streaming, de acuerdo a todos los videos en YouTube y todo eso, streaming media, señalización de IMS que nos sirve para Volte, en fin, todos los servicios que ustedes planean tener en su red y cuál es el throughput que ustedes le quieren asignar cuando un usuario llega a la red y tenga, por ejemplo, una videoconferencia. Entonces, una videoconferencia yo le quiero, un valor típico es que el usuario le demande a la red 62.53 kilobits por segundo. ¿Okay? Bueno, entonces esto ya les da una estimación de capacidad que debe de tener su seno 2Bs para que ese usuario que ya tiene cobertura se le pueda dar, cuando acceda a una videoconferencia, ese throughput en particular. ¿Sale? Entonces, bueno, pues con esto damos por terminado el webinar. No sé si tengan alguna pregunta, láncela de una vez. Si no, estamos abiertos para cualquier duda que tengan del curso, de los conceptos que se están explicando, del alcance al cual vamos a tener. No duden en contactarnos, ¿ok? Acá les reitero el curso, todo lo que incluye, el contenido, que es mucho de lo que acabamos de hablar en este webinar, el objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, este cartel nos define todo eso, pero si ustedes tienen aún más dudas, no duden en contactarnos para que se le aclaren lo más pronto posible y que ustedes no se pierdan de este curso tan interesante que vamos a dar la próxima semana. ¿Ok? Bueno, pues entonces agradezco a todos los que estuvimos en esta transmisión. Ustedes van a encontrar este video para los que los quieran compartir, lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, lo van a encontrar en Facebook, para que ustedes lo puedan incluso pues, ver una y otra vez o compartir con los que ustedes quieran, ¿no? Sale, pues les mando un saludo a todos. Yo soy Carlos Vila. Cualquier cosa igual contáctenme por los correos que les dejo acá, ¿no? El info@eysglobal.com que se encuentran en el cartel. ¿Sale? O por Facebook también. Ahí también me pueden contactar en la página de IDS. Bueno, pues me despido. Que se encuentren muy bien y que pasen buena tarde. Hasta luego.